nos pueden aculturizar como garífunas. Yo puedo ser negro y no ser garífuna. Sí. Y puede ser otro que no es negro y ser más garífuna que mí. Pero es una cuestión de concepción. Así es. Es una cuestión de concepción. O sea que, porque en el juicio hay mulato una vida que te hagan la garina, garífuna timatia, si no te imaginas en garina. ¿Me entiendes? O sea que es una cuestión, el ser garífuna va más allá del color de la piel. Sí. Es idiosincrasia, es como visión, es vivencia, es estar metido ahí. Garífuna todo. Pero garífuna todo, mamá lewati pura es un punto. Pero becho, bigabui, bisi habubuniogwa, badera habubungwa, babiwa atuni, baigini, bafetu gani. Son de la garífuna todo. Micho amani, NBC, y el respeto es necesario, lida sule a digbeku. La diga gadaniti papi show. Gadaniti sunkate lelu bay, la chilo ora lu, hayabi mutu luga muiga se hama. Pero lida wadagi manule ora le buhala ligimpu ge wadagi manule garam. Badugi lelu bay badugi ni hom. Mama bede a ehere ha, mama bede a dunho il mapa na adago joki. Negu bali lida la diga ihanani. Entonces, ¿hasta qué generación estamos afectando? ¿Estamos afectando la generación adulta? ¿Estamos afectando la generación infantil? ¿O estamos afectando la generación joven? Porque solo así podemos medir el tiempo, cuánto tiempo más va a merecer la vida de garífuna todo. Porque, ¿en qué nivel generacional están? Dame tú, Maya, te sigue. Porque no es al pueblo que le van a decir los ancestros por mediación divina qué medicina necesitas. No es al pueblo que se lo van a decir, se lo van a decir al bulla. ¿Por qué? Porque sos elegido para ejercer una función en el exclusivo. Que ya papuyeja, lida papuyeja, la te dejó para aranibu. Y la papuyeja, la te dejó no auremu. Rescatando los valores de nuestra ancestralidad. Sí, entonces eso es lo mejor que nosotros podemos seguir haciendo. Mosu wafunen de iruni la anihala wagana agida halale gibetikate que tal ne hiani o afedu ha duge le dube hadige de gibu garam buitilida la diga que le gobernase despojar lumuti sunca que le lube maduro bailar el sonido del tambor. Ese sonido trae despojo. Entonces el canto deberemos ya sea paranda, fume guago, lila que toque que le lube lemo, lile añadida. La diga ganti wagubu connexion luma sunkatele is connected together. Lida ama. Ani hodi grigi, lu hodi lida paparase, dugu chugu, ofedu, hafidu bayinga kaiti bo agudi hachile. Adama inahi, pero dale le liabi lura final le lu la faruno sunkatele. Aba la budun, la conexión. Ligetis mosulu bay la chilo ora lu nuance la wapin. De gibeti a irisini lida fin gibeti. Entonces mosti wafani hani wamagu. Bien irumu me huele luma que buena de la como la que tome mucho. Mucho toma na mole lo. Bueno, muy patiko na de no pero adiga no utile la lida fe. No. Chile guatina pero mama en la lida bueno me na de no. Ligeti buse no bayebu. Ahanya arensera wani mama gu hanuma boy hanya masigo le es una unidad aba lu hayabi mutu lido aba porque la chile do baba da aunque me busien na pero was na me se lu naga ni di naga no o la bu wa buchi so ligeti la chile be ora lu importancia la dungole. La diga le vidi habu bailun
la gambuba la furenderuba la lelidinwa lu waduragu mama giendu haybugala buyaino lu hafaro maraga digibuge ram musafande woni kala wangu anya halu bayni ko maraga kata yalla hani go bay kala espiritu achilu bayora ene fati achilu bayora lo hanugni hagu iluma tilu la chilu ora gibeti kate nehi micho amani enebese y el respeto es necesario lida sule la diga baymut la diga gadani ti papi show gadani ti sun kate le lu bay la chilu ora lu hayabi mutu lu gamuige se hama pero lida wadahi manole ora le buhala ligibuge wadahi manole garam badui ele lu bay badui ni ham mama bede ahere ha mama bede adun il ba padna adago joki ne ku bali lida le diga hanani jahaya sunda le lage bay adui ni barase gulayu mulguda bueno ana ahora ligia lage bay las guru to lagu youtube ella hanu tilu ne ni busen natine ega no titu karla amasura gani buhani de baya bueno buidula madile hadigbe okay chilila musora lu magumula magum pero mai banti madile e itara lu bale chilo ora lu afuende na hamani mutu ayano hatwa kailu bay moleano amule yake lao damela le yabe lunge nefu hati bueno wadu ko meme ba lugyala waliche bunju yaro ibagari lugyara baila lu lasugre gudu mole adiga gibe tikate ke hamuga le lani na dugu ega mute agubu gono mama bala sun kate le lu la gudu homo mosaya bilu hagambo ni sugu baye soral hay algunos puntos de que mama lu pinchu sumu ko fe lo hago la niña abolida solo gadina buhama bujain halu be hanugni ruhinyunu law te aba kige no tone bene bo wana kolom nation baluna bole duno tengo no nubuya ya garnatia wali amkate luti nawasero la daga subudina di madre lame wa baba no pero le fuente bali be luma le hichu be bani bu banu be tia li don sun le lu be ya be la lu banu ni inyu y afieti na gunflinali la ni agora luna dora ni pero ana na liga tida le chiluru lubuga sun ani lubuga viaje fedo la gente de Aguán, Santa Fe son andabuga ni la fedo hama aba non de Ruhama que ha luego le chilo ahora vida en 1980 la diga uoti buga bugu ya le hani buye kai tu bole chile la ahora lu non da ho no lu bueno aba le chilo ahora lu ayano hama nyama simu buga le chilo ahora lu wadiniya la tati rubai buga le ya en 1982 lumaga en 1982 adiga numunti nubi ninge wando nuba gibe grigi aba hafi habo budi aba haya polisia bueno kamege be bueno mo bonafi du muna dage aba he tane go e bunu mama te bale mama bahama bidu he ubadige asbafi du la diga le la ubo bueno aba wafi du muna dage bona ba watati walo ha sitiu lugya belalu wadugni lelube wadugni ho wadugu kana kensi lida frumeti hati ime el 15 de enero la diga su anda halu hani wena mohamutu ha wani gubaya limini abakate
15 de enero liga halu soina pate hari con agibuto lo hatati do nirumu ora bowamu. Entonces suntile wa chile be ora lo wadugu hon lo binyura hania e lo matige lo binyura wong binyura wong que si grigi. Bueno, Chile tiaba ahora Luma que 1982, Chile Luma 2010 y en Guadugunis tira salón, pero dale bola Chile tiaba ahora mos volará monaramos le diga una en idioma en Yohamanani bu nyama sigu lidamba uma lebrir la Chile ahora le sianti dale kai bola bene gadani la sunkate mama wanuga atuni cerveza chile ni sudin mutila mosla chile mutu hadebu pero mama tilu haulu hala cerveza haulu hala vino los apachos wadum porque hay otro trance, hay trance espiritual. Vete haligeti lina lemeri alcohol, da lemeri vino, badabu asunu y papicho. Dale tilele a mi papicho lida, oh hadiga buyeno, oh buyeno degenerados. Ya diga gibete grilla samino tia la buya y la bala grilla le tolu monte don kana ugu afro watu anuga sagadi no mama ligi grig ahadi anura de España hani son escogidos los bueyes y los bueyes tienen que tener aquella fortaleza. Y además es un privilegio de ser escogido como buey. Nubuya sandiwat nanugwa lida ba ome bugundane amanani y sereme bugatu nubuchu lubugatichu ne apoyo leno porque yo pertenecía a una familia, los guerreros, pero a través del tiempo pudimos romper barreras y me siento honorada, satisfecha de haber escogido mi linaje, de haber escogido Lubuyeina. El diploma se quedó en un baúl, pero recogí el diploma de mis ancestros del cual yo me siento orgullosa. Y si vuelvo a nacer, voy a volver a ser bulla. De 1982 hasta hoy. Entonces, tengo una responsabilidad bien grande con mi comunidad, especialmente con los buyes. Y tengo una trayectoria que yo pues quiero ayudar a los otros que vengan, porque siempre se necesita que se pueda correr con la antorcha. Monley babaguno lao guatule, pero montitungu bala. Si antilei babaguno lao antorcha lu ya ñegubelila. Entonces hati jereguina baya, bueno ya lida, bueno que la veje nubure kia, bueno hagia ba lu jamás en un lado. Luma me ide muy le lube bicho por la experiencia, para que puedan llegar el día que puedan tener una buena fundación, agrupación de buyes. Lo empezamos y ahí vamos. Ahí vamos para poder delegar a los jóvenes. Los buyes tienen que aprender eso. El saludo de las maracas, el saludo ancestral. Entonces, si antes lechero ahora, nosotros estamos divididos por fronteras. Pero dale lechero vea ahora, tú te has vivido en todo ya, yo me llevo en Balisoye, me hago que yo una trompona, limona, lavana, no, Karina.
me gustia la buga na me gustia undura na me gustia no lida bagay no ahenti la chilo la lu waita ko ni lida wasami no ni lida tuada mi yo ko bonye porque ya estaba bien bueno casi que fe y ali casi suma de hagaira gaina go ani ha merero ni ha lu ya te dalo la muchala pero ahenti que le huele rescatando los valores de nuestra ancestralidad. Sí, entonces eso es lo mejor que nosotros podemos seguir haciendo. Bueno, Nidia directía, si alguna de las compañeras o compañeros quiera decir algo, pues están a la orden. Alhamdulillah, porque você não nos biasa mina vida. Só da wena ni tuma tola. Daga halil lebe da lagoba wanichigo. Daga halil la fani da gua. Lo matanichigo ligi su la mima do yagro yagro memere. Daga chiliti aba ora itra ka gigire la kate itra li ngi gag da hodila. Halil lebe da wag da hani to ligidis. Halil lebe da wag da hani to ego da buye. Lo que era la y de lo que era la London biasa mina. Da wariego abanabi ni tabanariego ka dia tengo da toda la fumeticate el ciclo ancestral garífuna. Danariego ciclo ancestral garífuna. Cabo feto de Kensi lida eneo. A mí me parece que hay un ciclo ahí. Ya, hay un ciclo y un ciclo ancestral. Achiro wayuna kalila ba hachira ga wayuna go idal ba marufu da hanili hawani bera lama gigire glela la diga ay migire gle ay marufu da hawati migire gle ba iwo be ge maga budu be gerige lu laulinar bera lama ge bufana da hamani ha mama be toa da buye ba imama ge toa woni gilisi imama ge garina mo gigire glela. Entonces me parece interesante le estaría obediendo la ¿quién se lida de nuevo? Pero es un ciclo. Y si vamos a la historia del mundo, cada historia de cada pueblo tiene un ciclo. Fulmeticate, libien macate, rito y ritual. Harían que tener todo el eurocate, ¿no? Y todo Bellebum, las playas, Eigini, el saludo ancestral. Todos son rituales que corresponden a un rito. Entonces, ¿en qué? ¿En qué momento vamos a hacer el digul y qué representa el digul a nivel de las celebraciones? El día es muy importante para nosotros. La diga es lo que va a generar la línea de conexión ancestral desde el primer inicio hasta el día de hoy. Entonces, Ariel tenía toda desde 1982 hasta hoy. Yo estoy contando que aquí hay, para el 2000 hay 18 años y para 18 y 25 son 43 años de experiencia. Son 43 años de experiencia espiritual, ejerciendo un rito con rituales para una experiencia que mantiene vivo a un pueblo y que tiene una conexión espiritual. Entonces, entonces, ¿hasta qué generación estamos afectando? ¿Estamos afectando a la generación adulta? ¿Estamos afectando a la generación infantil? ¿O estamos afectando a la generación joven? Porque solo así podemos medir el tiempo, cuánto tiempo más va a merecer la vida de Garífuna todo. Porque, ¿en qué nivel generacional están? Dame tú, Maya, cabeza sigue. Musiquí quiere que le da. Entonces, y además dijo una palabra que me conectó fuertemente. El bulle es un elegido, es un escogido. O sea que en una palabra, en dos, tiene liderazgo espiritual. Entonces, si hay liderazgo espiritual, yo lo conecto como estudiante de teología, yo lo conecto con lo que nos llama, en la iglesia decimos desde Cristo a nuestros días hay una sucesión apostólica.
Y la sucesión apostólica hay nombramiento de sacerdotes, obispos, cardenales y papas para que la fe siga su ruta histórica. Entonces, en este mismo proceso también hay en Gayusa, en Ibuye, en Unagle, hay otros. Entonces, hay una sucesión. El Unagle no va a ser Buye de un solo. Entonces, eso no se quiere. Lo que era la Garuf de Jobadillah, y o sea que el que va a mantener el reservorio cultural más alto se supone que es el Buye, ¿no? Que es el que tiene la conexión directa, ¿no? O sea que, y no se trata de privilegio, se trata de haber alcanzado el mayor nivel de conexión espiritual, de experiencia espiritual, para que pueda transferir, porque si son elegidos, significa que el Buye pertenece a una casta, pertenece a un nivel, Doña Tola dice, y me gusta la palabra, pertenece a un linaje, y yo le ajusto linaje espiritual, muy de acuerdo. Dígale, ¿qué es lo que vamos a necesitar para que seas elegido? ¿Qué es lo que qué requiere el Buye para que entre el camino y forme parte de este legado espiritual? Porque no todo el mundo puede ser Buye, no todo el mundo puede ser cantor. Entonces, es un don, es un regalo, es una vocación, es una elección. Y del otro igual que lo que era o sea que no todo el mundo, si no eres Buye y se te ocurre ser Buye, tarde o temprano te vas a abandonar porque no es lo tuyo. No estás llamado a eso. O sea que si sos cantor y no es lo tuyo, tarde o temprano lo vas a abandonar. Entonces, para entrar en este linaje implica también una vocación espiritual, y el pueblo respalda eso con tu nivel de entrega, con tu nivel de entereza, con tu práctica, con tu destreza, y está ahí. Entonces hay una sucesión, hay un camino que recorrer, y también hay aprendizaje que hacer, y los aprendizajes que vas a hacer son los rituales que tienes que ir aprendiendo para que tú puedas sostenerte en esa vida espiritual y puedas hacer la práctica y transferir lo que vas a transferir al pueblo, porque tienes que transferir no solamente conocimiento, sino experiencia y vivencia de vida, porque lo que vas a sostener en el fondo del Ume Bak de Haní es el legado que no se te entregó a ti. Es el legado que se le entregó al primer Buye del pueblo garífuna, y que antes de que muriera hubo una sucesión. Pero para que haya una sucesión, para que elijan a Tola, tuvo que tener ciertos elementos o requerimientos que realmente fueran convincentes que ella está llamada para ese trabajo. Porque lo va Buye Mosu Abudu Hoba y Catilina Abudu Honi. Eres elegido, debes tener la vocación. Haz una emoción, porque estás hecho para eso. Te llamaron para eso, tu llamado es para eso. O sea que no puedes evitarlo. Entonces, todo el pueblo, y debe entender eso, pero no hay que preocuparse que todo el pueblo tenga que estar para entenderlo, porque el ser Buye no es para todo el pueblo. Entonces, y los que tienen que manejar bien eso son quienes deben de estar al frente del pueblo que le va a seguir, porque estando al frente ustedes le van a transferir el conocimiento ancestral a ese pueblo, porque no es al pueblo que le van a decir los ancestros por mediación divina qué medicina necesitas. No es al pueblo que se lo van a decir, se lo van a decir al Buye. ¿Por qué? Porque sos elegido para ejercer una función en el exclusivo. Que ya Babuye la debe joba Aranibu. Y la Babuye la debe honua Uremubu. La debe Babuye la debe honua a Aria Hanibu. La profecía. Y la Babuye la debe honua Arufta Hanibu. Entonces, la guerra guati sumi debe ser Mosu di Frago Nabu, que es el legado de la herencia espiritual ancestral histórica que has recibido. Boom le toca en este 2020 Bagdad. En el 2025 vamos a hacer un viaje y pero sea lo que sea, pero eso sí, como esto no es una cuestión humana, personal de ustedes, sino es una cuestión de herencia divina, por esos 43 años son significativos. Y me encantó cuando dice, si volviera a nacer, volvería a ser Buye. Entonces me doy cuenta que es verdaderamente Buye, fue elegida. Fue elegida porque su vida es eso. Porque
el ser buye no tengo por qué avergonzarme de serlo, porque es un estilo de vida, es un privilegio, es una casta, es una elección. Y además, debo de saber de que buye, Ebu, es el que sostiene la columna de una casa. Es Malia Ebu, güey. Ebu, le da tu muy garifune Ebu, le habla, güey. Te bate de ahí. Cati bate de ahí, le bani. No me bani. Pero ¿cómo le digo? Tú eres el administrador. La humanidad. ¿Me entiendes? Entonces, Yepegi Titilia. Y para terminar, es importante entender mi llamado como líder espiritual. O sea que, ¿cuál va a ser la vida del buey? Es un liderazgo espiritual. A vos te toca interpretar, a vos te toca curar, a vos te toca hacer el ritual, te toca entenderlo, te toca darle la significación necesaria para que los que vienen atrás entiendan que es lo que estás haciendo y puedas tener y ser respetable. Y no solamente ser respetable, sino que los demás entiendan que es parte de mi propia vida e implica una relación de vida. ¿Me entiendes? Porque la vida espiritual no son palabras, la vida espiritual es una relación, es una vida. Hay una conexión espiritual ahí. Entonces, ese liderazgo espiritual es lo que le vamos a llamar linaje generacional. Linaje generacional. Te voy a tener toda te ven en Mabula y Tubola, ale que te recibe. Le pues tú me te ven a patarse de dentro. Y estás que tú tienes toda un capa, guau, que te tenemos, lo tatayuma, lo le vimos acá. Eso es transferencia de conocimiento de vida espiritual. Y ahí se va dando el linaje espiritual. Entonces, queridos hermanos, es importante entender esto, porque entonces, ojalá que esto se vuelva a repetir y que la próxima podamos seguir trabajando en ese ámbito. Rito, ritual. Rito, ritual. Porque entonces ya tenemos los ritos. El Dg, el MS, ¿cómo así? Churu. Malí. Y entonces, ahora, ¿cómo entender los rituales? Porque eso genera una cosa que se llama ambiente de sacralidad. El ambiente de sacralidad es la esfera espiritual, que ese ambiente que llega a crear una atmósfera totalmente de conexión a lo que nosotros llamamos, hay algunos que levitan, otros que entran en éxtasis. En trance, esa es la palabra más común. Entra en trance. Cuando entra en trance, es que reciben el regalo, la conexión espiritual, que no todo el mundo llega ahí. Santa Teresa del Niño Jesús, históricamente, hablando de otras religiones, San Narciso, todos los santos han tenido trance espiritual. Entonces, son los dones y regalos que Dios le da a la comunidad garífuna. Y por eso debemos entender, nosotros los garífunas estamos llamados a entender y vivir esto a profundidad, porque no es cuestión de iglesia, es cuestión de pueblo. No es cuestión de iglesia, la iglesia es histórica, la iglesia es la comunidad, pero la experiencia de fe es la experiencia de fe espiritual del pueblo garífuna. ¿Y qué es la experiencia espiritual? Cómo el pueblo garífuna asume, cómo Dios le regala, le hace dones a ese pueblo. ¿Me entienden? Y por eso, entre más cercanos ustedes están metidos a la vida espiritual, más profundidad va a haber espiritual y de conexión. Por ejemplo, el tributo ancestral. El tributo ancestral lo hacen los judíos, el hindú, todo. Y el tributo ancestral está en la Biblia. Los primeros, cuando Caín y Abel cultivan y ofrecen los dones frente al altar del Señor. El tributo es una piedra. Entonces, la bonda cuando tenía como la comida como tributo espiritual, tributo ancestral, genera un ambiente de sacralidad, porque yo he visto, es ahí donde la gente, como no lo entienden, la iglesia no ha bajado ni llega ahí. Y esa comida se puede consumir perfectamente que sí. ¿Me entiendes? Perfecto. Entonces, porque el tributo le llama mayuras a nivel. Entonces, dar mayuras a país. O sea que es devolverle a la tierra sus frutos. La gratitud con Dios.
Y debe ser, ¿me entiendes? Entonces, pero no se te gufan las manos, que allí me indican que te gufan las manos porque no están viviendo en el mundo cultural. Porque a nosotros nos pueden aculturizar como garífunas. Yo puedo ser negro y no ser garífuna. Y puede ser otro que no es negro y ser más garífuna que mí. Pero es una cuestión de concepción. Así es. Es una cuestión de concepción. O sea que, porque en juicio hay mulato na vida, te hagan algo garina, garífuna timatia, si no te imaginas en garina. ¿Me entiendes? O sea que es una cuestión, el ser garífuna va más allá del color de la piel. Sí. Es idiosincrasia, es como visión, es vivencia, es estar metido ahí. Garífuna todo. Pero garífuna todo, mamá lewati pura es un punto. Pero becho, bigabui, bisi habubuni ogwa, badega habubungwa, babiwa aduni, barigi, bafetu gani. Son ya garífuna todo. Lida abawondo ni uniwe. Entonces, ni tu genio va a requerir un momento donde está uno de los desafíos. Y uno de los desafíos hoy no es un desafío porque usted tiene la voz cantante, está liderando el proceso. Y gracias por compartir. Pero, le leo a alguien, a veces el desafío, ¿cómo yo hago creer a los que no creen? No te preocupes por eso. El proceso se encarga de eso. No te preocupes por eso. Si Dios te ha llamado para cantar y te ha dado el don del canto, ancestralmente, le voy a llamar don del canto ancestral, porque eso es el máximo en Facebook, ¿me entiendes? Si Dios te ha dado ese don, lo único que tú tienes que hacer es ponerlo al servicio de la comunidad y se vuelve histórico. Así es. Y se vuelve histórico. Dándole piti con agua, se dice una iglesia, habrán otros que van a seguirte. La dígale, veré si videves la igundani, gigire glebo. La dígale, recibe la igundani, gigire glebo. Aunque da la partida ni da ahora liguía que nega te conmigo de la va que babu na punya anyai mai fo le no babu la la bocho ba la nyata ko ba le ko ba mo da mo na ga no hiyo la wai ko ba la que chapuba pero la ko ba fio di da mo buiti y que no pues que no pues entonces que pero ella guía más que me nehi pero dale nehi tidak begitu dale boleh bina le hamula bina ni le regular mesebeti pero dale bachil lido lura mafia ni malira ya bani lura waye bani pilira aba badega gubungu y banaga lo pasa que abidet na sandibu bali pero banaga ni hapa mutu waye bundati bo sulla badega be yahu bunye de mele bachil lu bubio Hauga o falei ni la dera grupo máximo. Yani badera grupo ha lo tia vega na sande ungwa. Pero dale badera grupo bunya la gura le badega ya ibe. Tidak ke badega. Ubawa go bati. Sumada. Ahe machila go sego. Pero gibe tem bum. Habani badega bum. Bubawa go bati. Que la buga da no vai dice a Tiburoso lida que largi da haili roma taria o chutol ni me aba uye no neremo adere bugute liwa gabure indura liwa gabure o anuritola tag da hani auni tag da hani alu da la buga que aba haria hawayuna lo agaba iseri darado y iseri darado le lugudu gufaranda wala de que los evangelios de la Biblia ligia la wadiga ogu ligia chugu aharigu ligia chugu chugu hunya aharigu ya aniti saragu kate lida gele gufaranda numbi lida ge keibri kate nyela Moisés tia ta Biblia diga iseri da la numba nuna bulebo balgi da hab iseri da lu lebelu lereru baba tido wadabu yabale mama tanina sancho de likata sino lumure wa aruma da hani
Ani aruma da hanile wa mege rube ke gari na wo ligia mi chuku bai uma wo lugihise wa mawongo lugudu anu hikato duruma de ani dahadu haranse ha wani bubwanaru wa ba lida ibu ne iyabieti wa waguti waruma ogu landiga nihi la aba ahari le onda rubaru lubidu waniga guongwa luma lau waria gadi lu herer waharigu wasandian. Well, aba na yanu at britibido nila nao lugubiru hiyurua la Cristo lu Moisés le buye inda libuga professor Matias la ona gule lona gule Moisés Josué lida binadu darado dati wahiro gurido iseri darado hiyurua Cristo lebu Cristo Jesus luna gile Jesus Pablo le abu de barro evangelios ni abre takate le lube wayara fahuno lo agu lu subudi la wo kate nyela kate tida wadabu ya bari lugudu gibeti wa ajugo yabetu kala wadabu kala onweidi kala awara dubai wa wagu nihi idalia la tondaru wadiga ogulu wa fedwani hawiwa wayunagu la lugudu winwa ti anyahagu ada abide ti won halege la liabi lergi wadiga wachilu wasandiru guni magadi ligia tin faduta wura wara waria hai wari eigo hane soni gumu yakate wala buwa ge gweto gumesenya anigo awimo ichi ga ibagari lu iseri daradure yuduti aba hadage honagle hiyulbo ferminar su tuwe buga baliso yuduti ariho uju tola tuwe walubare lafaero lonagle lube hiyulbo ugile lugudu baruoti adaira baruoti aria haye la dairo lida la dairo ni waria haye la reiti weto kala buye bela buga lugudu abala lowe wa buye lituwa domesteva palacios awaha buati agura bahi buye iligia lugudu segula gufaranda nani ya buye hanile wula buga agiri hore vite abuye agiri hore eka mini la buye sacerdote lida chumago es un sacerdocio. Ahora, este sacerdote, bíblicamente, ya estamos tratando del rito de Melquisedec. Lida buya nitia wadabu ya ba. Rito la obra la llano a profesor Matías. Hay lido en Hebreos 7, ahí leen Hebreos 7 para que comprendamos quiénes son o cómo son o qué clase de poder le ha otorgado Dios a nuestros buyes. La diga, mamata itaguare limiwa buye. Tiene doble conexión, la conexión con el Señor y la conexión con nosotros. Lida lewa megiragu tugia ligeba daira Aaron tu watu de. Lugu y el logi ugu buani amu yasandi lani garaba li hagir gunyanu giara hawiwa du luma hiyuru hagia agambu baikala lengu bihiyurwa lu hichu una bagle lu wa megiragu yete buye benani. O sea, bieti no fadalu morale luege lobo na labuga wahaguwa fancy kabala wabuye memege dawo mencionando bali feminine zu baruti bali so tuguro furumi la dai runwa el que ya le una lu el habu wayuna bali so abalidi labuga nale anu aba kuewa labuga yumu ligeru ni madai hamutu hawa bare banya liye meme ugile la nigbe lihirwa lulidia dai ligili si to labuga mu eso na kuewa baruo titige ugile tukro baliso adaira habu wayuna aba ge hondaru do
umba gubaliso lu haria haluma lu halida ha kate la ugrile ai itaralia lueri wa wani hanukato to loye lobo na labuga wa haluwe aria halu yara la talihunu wa biblia on ni bure tiu lu dame na harara mulau lumure wa aruma dahani ida iseri daradu le gufaranda wa mamu wongwa hise wa mamu wongwa lubigi ni marasu wa lugulungwa feru dumure ay lume wigi ni mabucha hani adiga wogia awaha ya waha iga wongwa lida kate le hamuga isye ni reduba la ilani bungi le ani hiti tida tibido ni galau nani opinion le aba lichu waba garabali berese habuni nu kibi wengi rumu weto ani hiti garabali le ligre glebe la referencia bíblica lida ni Génesis 14:15 es este ser que no tuvo genealogía, no nació de mujer, mama tanruburi, mama tiruburi. Kaliri garabari liya Melquisedec liriwe. Hafinya tinati le libido ni ganao, nanu te libido ni ganao, de que ni hala garabari le la diga mama la tanruburi garabari gubenye ahari. Liga la ahari le. Lula ahari ligia haudu wo wayuno lau Kristo la raro betamida wadabu ya barilu lichu una baglelu wa megeiru. Buti rama mene Sigo tida tibio ni nao na buso ibona yano alubugi lehu la diga anihi la diga oguno tida sandu burut. Anihi la diga oguno tida sandu burut. Entonces, y bereset nati lau Melquisedec le lugudu meme mama labu gatawri uri ahari ke ahari wayuno ke vinyura hanya ahari wayuno Italia tinyura hanu Biblia ugile garabalile yaba me feruno bana nubu tutola diga ali da numuti bwahe giara lubeye bwa naguru lwabu temale ahe giara aba biria gumeme nu luti la wanyura guluma Professor Matias lula lawani hunu wakati ile pero busari nabo tinigi umurusu lide ele gufaranda nubei hu mama la gudu rubanu wafinya mama gudu rubanu wadiga wabu ahi nihi lubeyaba garabali ichubali agamba hani leyabele gabaru gudabali dumure tubuani dale taho chununu damusi ya lutoya tatola tiuma ligela aba garabali le ichubali sumogi El idioma espiritual que nosotros manejamos y hablamos viene de este único ser, según Gufaranda Nani. Y que más allá, na gululudahu, ya ti me haruga la na baba, pero según Gufaranda Nani, Melquisedec le guía lahari bisunti gabafu. Ain haria hatido Biblia, lida ligre le guía meme Cristo be. Cristo que garabali ahari mama tanruburi mama taguri ahinyaro Jesús tirube hinyaro Gufaranda una Biblia Jesús lebu Cristo ahari Jesús es el cuerpo viviente le ebube el cuerpo viviente ha data la dumra hanaru utinida que au gubule ligechu ibagari lu ya la dumra hanaru utinida. Entonces risiti te wafinye na gubri mama te jurar luere wadiga wago sum uyenu to bawar bo su gawo haditi uyenu lidiga bagaraba lilechu bar aba garaba ligi según nu ibizo watu nao según ye meme que dari bari ni ali dharguni le luba wajdu wabara wala ubri libri damele le abi garaba lichi gala ubugo digame aba la me hade itunu afaraga de libri au khir halenu binari yabi wala dida buchare gana wari harule hawi duba de hasubuti bai harule de hawi nadiga amulichu no hay una nueva teología garífuna entre los elementos que debemos de ir
buscándole razón de ser, es el murewa. Le bebe le haribe y turage a tu burgubuye, habrugugiri, murewa lira. Murewa lira tida Biblia lau lamre che Moisés duna lugia la hasgir hebreu. Anu kato tida wadiga wabu to yarafatu exactamente tu evangelio su luma luha bagari judíos lubie buye leme hawani wadima na yid na lumo ladre na megi ira waba na huwalidu ari na huri bogu diagura bahi luhidi consulta manuvdo mata hidi consulta na lubrigo ai tani lubri luhala ani kila diga waguni wabungu kemu tatumu wabuye wagia risi be yobo gala waguru to wabuye ige buye tuguya lumonyo hiyuru lumonyo hiyuru wa la dara luta le libiriage wama wagele dugubri monodi nafida perbuite malugera la oyeno hamusu logo ya no le llegero memo la lihuli digat meme ita meme la por ese tema no lo aduni ya no le logo la dio me cuella entonces le dígale que ade wanege ni Casey que gado wanege ni Casey amga garabali pero mama mosu wahuli le dagde ni kala lile bedawariya garabali dígale garabali kama yuna do garabali mama griga garabali pero do tichi lubunya bukala lembu na bari oriya bulu garabali wahari mos ni pagarila dígale eso es importantísimo porque eso va a ayudar a profundizar la dimensión de la fe. Dígale, dila vía lubunya. La waria go wayuna habima hayambo lida ba ugu buda. Y órale mama ya lida ugu pero meme que hay una dimensión ahí. Y eso, entonces hay una dimensión que es la del mismo Jesús, hay una dimensión histórica. Y hay una dimensión, y eso no es teología de la iglesia, es teología del pueblo garífuna como tal. Entonces, hay una dimensión, cada bajita que le llame, guarda que le llame, estamos en la dimensión histórica, tenemos un cuerpo. A todo tenerle nego más porque eso es histórico. O sea que tienes un cuerpo, más luego pero hay una añaja puesto porque hay otra dimensión. Entonces, pero hay una tipo de jara tuvieron esta misma dimensión. Te gustó Lulu tuvo una dimensión histórica, pero seguramente en su dimensión histórica, Geat Nafion y San Logosa, dísime y un like le hemos patipuluam. Agama ita nebe ni imposible, no una mama nebe mama vas a hacer la dígale su en el ámbito espiritual, en su vida real, la de ahora tuvieron una vida limpia, honesta, de fe, de todo. O sea que ningún ancestro es Ebu para otro si no tuvo una vida ejemplar. Que te quede claro eso, ¿no? Que te quede claro eso. O sea que fue algo batina, fue algo no, dice, ve yo más deme la voz en porque Ebu batito. Ebu botó. Y según abusione, ahí le llamo a un joven no pongo listado. Porque Dios te elige, pero para que Dios te elija, tienes que haber sido promesa de la presencia de Dios como una vía de continuidad, de enseñanza de lo que Él quiere continuar regalándole a su pueblo. Amén. Entonces, eso es importantísimo. O sea que Lulú, seguramente 200% en el pasado, fue una mujer comprometida de fe, una mujer garífuna auténtica, o sea que, y en su dimensión espiritual, Dios las coloca. Y de lo que tú amas. Amo lugar lá é Lulu bala é buto. Diz eu vem eu modelo na busão na minha bumbum busão é uma busão. É bom bater tu amo. Solo así puede haber una continuidad. Y a mí me encanta
mañana vamos a ver Salmo Cuellar, me encanta, de León Cuellar, Melquisedec. En la Biblia dice Melquisedec es inmortal, es increado, es envejez, no tiene envejecidad. Principio ni fin. Porque es Dios. Principio, es el Dios, y cuando llega Jesús, tiene un culto espiritual al Dios increado. Pero entonces hay una dimensión de sacralidad ahí que uno no va a volver más pero porque es importante entender esa dimensión. ¿Me entiendes? Entonces cuando Jesús va a orar, le ora a su Padre. Le ora a su Padre, pero su Padre vive en él. Entonces hay una dimensión como tal, para eso es profundo, porque dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Quien ve al Padre, me ve a mí. Pero el Padre no es humano. El Padre es increado. Entonces, cuando la Biblia habla de Melquisedec, habla de ese ser existente que creó todo sin un principio humano como tal. Entonces, Semeliti, cuando lo asociamos a la cultura, definitivamente funciona, pero necesitamos un poquito más, porque me gusta eso, rematar y profundizar, para que a la hora de la hora que va a venir a este nivel lo podemos dimensionar, lo podemos hablar en profundidad. Pues dame la hafiduyake a los que no están en este círculo y no tienen una vida continua en la espiritualidad garífuna, puede ser que no lo entiendan al 100. Entonces es importante que podamos luya gara labu yuguya dumure le gara lamuga len honua logulia len honua logi debe se hani garina bidale herese biruni kawamege oboy. A mí me encanta la palabra de León Cuellar, aruma de hani, porque no si lo tiene un lito ni maga la usun liuri, ¿no? Aruma de hani kapati naruma da karuma da hani boy ida luba na deg, porque hay baruma da la badeg ni sin duda alguna baruma da, porque begitu yang sungai lumba dena la besa la lugera la haruma particular lita bagara lagu lita pondong lita bayumaha, o sea que y en el fondo estás preparando la dimensión real de la vida espiritual. Entonces yo pegiti te digan tú que pegiti y bueno es para lo que se me porque se me no pide la unión. no hay que vale madre lulu botiri aharito well monte la buga juguete tebu boy lulu o sea juguete tebu boy lulu tú te metí Gebo Bodilti. Exacto. O sea, era en la línea ancestral. Ajá, pero esta línea no está bien. No, está bien. No, igual.